Bendiciones, hermanos. Qué alegría que podamos hoy estar aquí convocados para exaltar el nombre de Dios, para estar reunidos como familia del Señor. Y hoy en esta mañana le pedimos a Dios que nos guíe, que siembre su semilla en nuestro corazón. Yo quiero preguntarte si tú necesitas la palabra del Señor hoy, esta mañana, en tu interior. Creo que cada uno hoy tenemos que tener esa necesidad. Háblame, Señor. Debe ser nuestra petición, nuestra oración, ya que cuando Dios te habla, ¿verdad?, y esa palabra se recibe en el corazón, hay algo que sucede, hay una transformación que está esperando por nosotros. Hemos iniciado la semana anterior una serie en la cual vamos a estar viendo los diferentes propósitos por los cuales nosotros vivimos, los diferentes propósitos por los cuales nosotros existimos. Y el primero que hemos ya iniciado desde la semana pasada, repito, es vivo para agradar a Dios. El primer propósito por el cual nosotros existimos es para agradar a Dios. ¿De qué vamos a estar hablando estas semanas? Las siguientes semanas vamos a seguir reforzando este propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? El primero de ellos es que yo viva para agradarle. Yo vivo para agradar a Dios. ¿Puedes repetirlo conmigo ahí, por favor? Yo vivo para agradar a Dios. Si yo te pregunto, ¿cuál es uno de los propósitos de Dios para tu vida? La respuesta es, yo vivo para agradar a Dios. ¿Para qué vives tú, hermano? Para agradar a Dios. Y vimos la semana anterior que para poder agradar a Dios necesitamos fe. Que no vas a poder cumplir el propósito por el cual vives, respiras, estás hoy ahí de pie, ¿verdad? En tu día a día, si no fuera, ¿por qué? Porque hay un propósito de Dios y ese es el primero. Vivimos para agradar a Dios, para eso existes, para eso despertaste hoy esta mañana, para eso pudiste levantarte y tienes salud, fuerza para hacerlo. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Entonces, veíamos que para ello se requiere fe, que sin fe no podríamos agradar a Dios, no podríamos cumplir este primer propósito en nuestra vida, que es vivir para agradar a Dios. Y como respuesta a ello, ¿verdad?, Dios viene, se manifiesta, trae una respuesta y testifica de ti. Eso es lo que veíamos la semana anterior. Hoy tenemos otro tema también que tiene que ver con este propósito de vivir para agradar a Dios. Y el tema de esta mañana es la segunda milla. El tema de esta mañana se titula La segunda milla. Y te invito a que tengas la Biblia ahí a la mano, por favor. Bueno, ¿cómo hacemos entonces, pastor? ¿Qué vamos a aprender juntos esta mañana de la escritura, de la palabra? Porque queremos agradar a Dios, queremos ser una iglesia que agrade a Dios. Yo quiero tener una familia que agrade a Dios. Yo quiero que mi corazón sea agradable delante del Señor. Bueno, comenzaré diciéndote lo siguiente. En estos días pasados estábamos ahí haciendo algunos pendientes y íbamos mi esposa y yo en el vehículo mientras que recordábamos algunos momentos en los cuales comenzamos ahí a convivir un poco más antes del noviazgo, cuando comencé yo a procurar ahí a mi esposa ahora, ¿verdad?, la hermana Leti, y recuerdo, estábamos recordando juntos cómo yo le hacía algunos presentes ahí a la hermana para cortejarla, para que ella comenzara a darse cuenta que había una intención de mi parte para con ella. Y cuando ella me decía, ¿te acuerdas que tú me regalaste en tal diciembre esta y estas cosas? Y yo estaba, mientras que estaba conduciendo el vehículo, me estaba recordando cómo hice para poder comprar lo que le había regalado. Le había comprado por ahí un piano que era una caja musical, como a ella le gusta danzar, tenía una bailarina ahí de ballet. Cuando abría el piano de cola, comenzaba a sonar el piano y ella la figurita comenzaba a girar
y a danzar. Yo dije, ojalá ella tenga un don profético y se dé cuenta que yo toco el piano y que ella danza, ¿verdad? Y bueno, y a lo que vamos es que mientras que recordaba ese presente que le había dado, recordaba y dije, ¿cómo le hice? Porque me acuerdo que me costó bastante. Y me acordé que fueron 3 semanas en las cuales estuve ahorrando, haciendo trabajos extras, mucho ahorro que tuve, no tomando algunos camiones para irme a pie y guardar todo lo posible, porque yo ya sabía en ese tiempo qué le quería yo regalar, porque yo quería quedar bien con ella. Entonces dije, no puedo llegar yo ahí con cualquier cosa que agarren en la tienda de 5 y 10, ¿verdad? O 10 y 20. No, tengo que ver algo especial, porque es para alguien que es especial para mí. Entonces trabajé por 3 semanas. Es algo que apenas lo estaba recordando mientras que lo conversábamos. Y ya en el momento que se lo regalé, recordaba que cada momento que estuve ahorrando, trabajando para ello, solamente había una cosa que motivaba mi corazón: es que a ella le agradara, es que le gustara lo que le estaba dando. Ya sabe que hay ocasiones en las cuales uno da algo que le agrada a uno, pero no al que lo va a recibir. Entonces mi deseo era que le pudiera a ella gustar, que le pudiera a ella agradar. Aparte de eso, recordaba que le había regalado una caja así de chocolates. Pero bueno, lo que pasa que antes ya había tenido yo otro presente de chocolates, pero fue un intento un poco fallido, porque bueno, la princesa con la que yo me casé no come Carlos V, o sea, no, de esos del Oxxo no, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ya tuve un intento fallido, como que no le gustó ese chocolate, entonces tengo que forzar un poquito más, y aparte pues ver, ya sé cuál es todo lo opuesto al Carlos V, ¿verdad? Y bueno, tuvimos que hacer ahí un esfuerzo, pero todo era movido porque había el propósito principal, que era agradar. Y el asunto al que vamos es que siempre que amas, va a haber una intención en ti de agradar a la otra persona. Cuando hay amor en ti para con Dios, hablando del Señor, tenemos que tener en firme la primera verdad que vamos a ver esta mañana: es, antes de comenzar, define el propósito. Si estamos hablando que queremos ser personas que vamos a vivir para agradar a Dios en todas las cosas, primero, antes de comenzar, define el propósito. Antes de que tú comiences un asunto, una empresa, que emprendas un proyecto, que tú comiences a hacer tal o cual labor o acción, antes de que comiences, define el propósito. Antes de que tú comiences ahí la carrera, o si ya estamos ahora en agosto y estamos por iniciar el siguiente periodo, ¿verdad?, académico, define el propósito antes de iniciar. Ay, pero mi propósito es que yo me gradúe. Define el propósito para este periodo. No lo dejes como que muy a largo plazo. Hoy define, antes de que inicies ya tus clases, define: yo voy a tener este periodo de clases para agradar a Dios, y voy a agradar a Dios con mis estudios, y voy a agradar a Dios con la calidad de las tareas, de los proyectos con los que yo voy a hacer. Desde antes de que a mí me diga el profesor cuáles van a ser los trabajos últimos, qué es lo que se va a hacer en este tiempo de clases, desde antes que yo comience, voy a establecer que el propósito es agradar a Dios. Cuando llegue el tiempo de examen, el propósito es que a través de esa calificación y esas evaluaciones yo agrade a Dios. ¿Por qué? Porque el propósito es ese. Siempre ha sido el propósito del Señor tener una familia para tener esa convivencia, y nosotros como hijos agradarle a nuestro Padre Celestial. En primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, verso 3 y verso 4, en la Nueva Traducción Viviente se lo voy a leer.
Recuerde que ahí tiene que tener su Biblia. Hoy no se lo vamos a poner ahí. Hoy usted va a buscar ahí en la palabra de Dios, en su dispositivo, en su Biblia física. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 y 4. Dice: pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Pablo le está hablando a los cristianos en Tesalónica y él le está diciendo: el Señor nos ha encargado el mensaje. Él nos ha puesto como mensajeros aprobados por Él. Y dice Pablo y establece: nuestro propósito, hermanos, en Tesalónica, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Pablo tenía que ser una persona bien firme en su identidad y en el propósito que él tenía, en la labor y encomienda que él tenía que realizar, y tenía que estar bien claro que él estaba haciendo esa tarea no para agradar a las personas, sino que él había sido enviado y aprobado por Dios para hacer esa labor de mensajero, el mensaje del evangelio. Y Pablo les está diciendo a ellos: nosotros no estamos para querer agradarles a ustedes. Nuestro propósito es agradar a Dios. Yo creo que ese versículo lo tienes que subrayar ahí en tu Biblia. Antes de que comiences cualquier cosa, define el propósito. Antes de que tú comiences, ¿verdad?, la empresa, un negocio familiar, ahí toma la mano de la familia y dígale: familia, esta empresa la levantamos para agradar a Dios. Que esta empresa, que este negocio que estamos emprendiendo pueda ser como un perfume que huele hermoso, precioso, delicioso delante del Señor. Este negocio, esta empresa no lo vamos a hacer con cosas debajo del agua, con contratos ilícitos, dando mochadas por aquí, por allá, pagando este y aquel para que nos firmen a nosotros. No, no, no. Esta empresa es para agradar a Dios. Y aunque todavía no comiences, tú tienes que definir el propósito. Porque hay una grande posibilidad de que si comienzas bien, te irá bien. Si te mantienes en el camino. Si tú vas a empezar una relación con alguien, define el propósito. Esto no va a ser para que estemos jugando. Tienes que hablar con la otra persona. Esto no es no solamente para divertirnos o pasar el tiempo. No, 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 no. Si vamos aquí a tener esta cercanía, este trato especial, tenemos que definir que vamos a agradar a Dios y que esto va a ir hacia un buen término. Cuando tú llegas a la iglesia, cuando tú te congregas, cuando tú te reúnes, tú tienes que saber desde que sales de casa: yo voy para agradar a Dios. ¿Cuántas personas dejan de congregarse? Porque lo vieron feo. Dejan de congregarse porque sienten que las personas los miran de arriba para abajo. Y si lo hicieran, y si te encontraras hermanos inmaduros que no tienen claro el propósito, pero tú sí vienes con ese propósito firme de ser un olor grato para Dios y ofrecerte a Él como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, entonces no moverán tus convicciones, porque desde antes tú ya venías con un fundamento firme en tu interior. Yo vine no a agradar a las personas, yo vine a agradar a Dios. Y cuando aplauda, cuando cante, cuando dance, yo quiero provocar una sonrisa en el corazón de Dios.
Define el propósito antes de comenzar. Estamos en un proyecto de construcción. No es que vamos a estar, no, ya estamos, ya comenzamos, ya estamos ahí dando promesas a Dios. Económicamente, cada primer domingo de mes vamos a edificar una casa, ya como lo estamos haciendo espiritual, también material para el Señor. Y el propósito está establecido, es para agradar a Dios, es para que nos reunamos y podamos ofrecer juntos al Señor en un lugar las alabanzas a Dios. Ahorita usted lo está haciendo desde casa. Aquí hay algunos hermanos también aquí congregados, aquí reunidos. El propósito es ese, agradar al Señor. Todo lo que hagas, tienes que hacerlo ya con una dirección. No hagas como quien golpea al aire, como quien tiene una venda. El que tiene una venda es aquel que no tiene una meta. ¿Conoces personas que no tienen metas? ¿Conoces personas que no tienen objetivos y propósitos, sino que van viviendo a ver qué sale? No, no está bien. Tú tienes que tener claridad. Tú tienes que tener objetivos ahí que Dios va poniendo en tu corazón. Tienes que ser sabio y prudente. Tienes que dejar en clara la dirección y el destino de todo lo que emprendas. Y entonces, ¿para qué existimos? Existimos para agradar a Dios. Y que quede establecido desde antes de que tú comiences. Pablo dice entonces, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Así que recuerda que una intención es todo aquello que en tu interior impulsa toda acción que tú tengas. Toda acción que se realice, todo ello está impulsado por una intención. Y las intenciones verdaderas solamente las sabe el Señor. Solamente las sabe Dios y las sabes tú. Entonces, si vamos a agradar a Dios, defínelo desde el principio. Y te darás cuenta que habrá, cuando vengan muchos obstáculos, tú tendrás una fuerza que será mayor, porque sabes que ese proyecto, el éxito, el respaldo que tendrá, no vendrá de los hombres, porque tú ya lo pusiste en estas manos tuyas y lo levantaste delante del Señor y lo pusiste para Dios y lo levantaste en oración, lo pusiste como un sacrificio para el Señor. Y aunque haya personas que quizá no crean en tu proyecto, que no crean quizá en ti, que no crean en tus capacidades, que crean que tú eres demasiado pequeño para la encomienda que has iniciado, eso no te importará, no te va a detener, no te va a hacer sentir chiquito. ¿Por qué? Porque ya definí, esto es para Dios. Qué bueno si se benefician las personas, que es algo que hablaremos la siguiente semana, pero el propósito principal es que lo que haga despierte una sonrisa en el corazón de Dios. Veamos algunos consejos cómo agradar a Dios en lo que hacemos. Podemos tener algunos tips, podemos tener algunos consejos prácticos, pastor, para que podamos ya ponerlos ahí por obra desde ya. Vamos a ver 4 de ellos, 4 sencillos. Puede haber varios, vamos a ver algunos nada más esta mañana. Muy bien. Primero, ¿cómo agradar a Dios en lo que hacemos? Lo primero, lo que vayas a hacer, hazlo de buena gana. Lo que vayas a hacer, hazlo de buena gana. No refunfuñes. ¿Ha escuchado eso? Ay, qué refunfuñó esa persona. Le encargas algo y y todo el tiempo está quejándose, todo el tiempo está diciendo, ¿por qué yo? Nomás a mí, ya me agarraron de su barquito y no sé qué, y no sé cuánto, y ahí hace las cosas, pero está refunfuñando. No. Cuando tenemos esa actitud, lo que haga se contamina.
Y tú no podrías ofrecerle a Dios algo contaminado. Acuérdense que los corderitos que se ofrecían a Dios no podían ser como aquel monstruo de Monster Inc. con un ojo nada más, ¿verdad? Así usted no podía ofrecerle eso al Señor. Un corderito con 3 patitas para que se queme más rápido. No podía hacer eso. Un borreguito que nomás le salió el pelo en la cabeza. No podía ofrecerle eso al Señor. Dios dice, si tú no te atreves ni a dárselo a tu rey o a tu príncipe, no te atreves a darle algo así, porque a mí sí me lo das. El Señor le decía eso a su pueblo. Me estás dando puros animalitos defectuosos, o el que lo mordió el lobo, a que se fracturó, y como ya nadie te lo quiere comprar, ¿verdad? Y ni tú te atreves a comértelo, tan feo y roñoso que está, me lo ofreces a mí. Como aquel que no sabe qué hacer con un billete feo porque nadie se lo acepta. Lo damos en la ofrenda, ahí se va, ¿verdad? Pero es que resulta que cuando hacemos eso, el Dios del cielo está viendo tu corazón. Y cuando Él ve nuestras intenciones, ¿cómo vamos a cumplir el primer propósito de nuestra vida? ¿Cómo vamos a agradar a Dios? No se puede. Dice Colosenses en el capítulo 3, verso 23, Colosenses 3:23 en la Nueva Traducción Viviente, dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Nuevamente aquí está la palabra diciendo para el Señor, porque vives para Dios, porque vives para el Señor, porque te levantas para el Señor, porque respiras para el Señor. Por eso dice, todo el que respire, ¿qué? Todo lo que respira, alaba al Señor. A mí no me gusta, no respires. ¿No te gusta alabar a Dios? No respires, aguántese. Así que, hermano, usted y yo no podemos tener una actitud de queja, una actitud de nomás yo, ¿por qué? ¿Conoces esa actitud, y todo el tiempo, ¿verdad? Y en los adolescentes se da mucho, y esa actitud no le agrada a Dios, aunque termines haciéndolo por fuera y obedezcas y lo hagas y recojas tu habitación, o vayas por las tortillas, lo que hagas, si lo hiciste con esa actitud de no le agradará a Dios. Es ofrecerle algo que está contaminado. Y Colosenses 3:23 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Ay, pastor, pero es que la realidad es que no me dan ganas muchas de hacer todo lo que me dicen. Sí, claro, pero como ya saliste a trabajar, desde antes de que salieras, ya lo habías ofrecido al Señor, ya habías definido el propósito. Y ahora la palabra nos está dando un consejo de cómo agradar a Dios en lo que hacemos, haciendo las cosas de buena gana. Si lo vas a hacer, pues ya de una vez hazlo bien desde adentro, hazlo bien desde tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando hago las cosas de buena gana, estoy cumpliendo el propósito en mi vida, agradar a Dios. Un consejo también de cómo agradar a Dios en lo que hacemos: no siendo respondones, dice Tito 2:9. Escuche, ¿dónde, pastor? ¿A poco eso dice la Biblia? No lo he leído, es que se ha brincado quizá la carta a Tito, pero usted tiene que leerlo ahí en el capítulo 2, verso 9. Y dice conmigo, Tito 2:9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Ay, pastor, pero qué feo dice. Pues sí, qué feo dice quizá, pero esa es una realidad. ¿Cuántos de nosotros no le respondimos a nuestros papás? Ay, pastor,
¿No será que puede seguir al siguiente consejo? No, espérese, ahorita vamos para allá. Esto apenas está empezando, ¿sí? Tito 2:9 dice que no sean respondones. Y aquel respondón se va formando desde chiquito. Le dices una, te dice tres. Le dices algo, te levanta la voz. Le indicas, le pides que realice cierta labor y se suelta como una ametralladora diciéndote de cosas. Le exhortas o lo regañas, lo amonestas de cierta cosa porque tú le dijiste que hiciera algo, ¿verdad? Que ya apagara el clima porque ya eran las 12 del día. Y ay, sí, quieres que me derrita con un chocolate, ¿verdad? Y no te importa, y etcétera. Y se agarra diciendo, ¿verdad? ¿Qué es eso lo que está diciendo la Biblia? Si vamos a hacer algo, no seamos personas respondonas. Y eso es algo que puede golpear en nuestro corazón esta palabra, pero es una realidad de todos los días. ¿Y sabe qué? Que hay ocasiones en que aquí Tito está recibiendo este consejo para que las personas no sean, las personas que sirven para con sus amos no sean respondonas, pero eso es para alguien que ni siquiera es de tu sangre. ¿Cuánto más cuando le debemos honra y respeto a nuestros progenitores, a nuestros padres, a nuestros hermanos mayores? Muchas veces ya se ha perdido el respeto también por los hermanos mayores. Muchas veces se ha perdido el respeto a las autoridades civiles. Muchas veces se ha perdido el respeto a las autoridades en la iglesia, a las autoridades en el aula de clases. Pero si vas a agradar a Dios, tienes que saber que la lengua la tienes que dominar y tienes que frenar. Yo no he usado, me he subido en alguna vez un caballo, pero no he tenido que usar del freno. ¿Cómo, pastor? ¿Se sube un caballo y no frena? No, porque como lo llevan ahí de la mano, no es necesario que yo frene. Pero sí tienes que agarrarlo, ¿verdad? Los frenos. Y al menos lo que entendemos es que eso tiene que jalar hacia sí. Y el freno obliga al caballo a detenerse. Y cuando alguien te exhorta, te amonesta, te dice las cosas o te está indicando que realices cierta acción y tu parte carnal quiere decirle, ¿verdad? Que tú, a ti nadie te tiene que decir nada, que tú eres dueño de tu propia vida, que tú no pediste nacer y que no sé qué. Antes de que tú sueltes todo ese montón de veneno y de ponzoña, tú tienes que detenerte. Y no digas, Señor, calla mi boca. Y Dios va a decir, para eso te di tu cabeza. Para que tú detengas tu propia lengua, tú detengas tu propia boca. No me digas que yo la detenga. A ti te di capacidad que se llama dominio propio. Pero es que siento que ese dominio propio está muy débil en mí. Bueno, lo que pasa es que necesitas buscar a Dios, porque ese es un fruto del Espíritu Santo. Que tengas la capacidad de detenerte. Dice la Biblia que es más grande aquel que tiene dominio y autogobierno que un valiente que puede conquistar toda una ciudad. Entonces, no hay que ser respondones, porque en el momento que lo hacemos, ya no estamos agradando a Dios. Y si nosotros hemos participado de esta acción incorrecta, hoy que la palabra de Dios nos lleve a rectificar y nos lleve a decirle al Señor, límpiame, limpia mis labios, porque sí, yo he fallado en esto, yo he fallado. Bueno, seamos entonces personas que si vamos a dar una respuesta, sea una respuesta amable y sea una respuesta que se da en un tono correcto, no sarcástico hacia una autoridad, no de manera burlona hacia una autoridad, sino de una manera amable y de una manera correcta, prudente, sabia y educada.
Otro consejo de cómo agradar a Dios en lo que hacemos: lo que vayas a hacer, hazlo bien. Lo que vayas a hacer, hazlo bien. Dice Proverbios 22:29. Proverbios 22:29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Wow, aquí la Biblia nos está dando como una llave, ¿eh? Escuche, esta es como una llave. Las llaves abren puertas. Dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Y dice que quien sea un hombre solícito en su trabajo va a tener un beneficio. Escuche, estas son promesas del Señor. Dice que el que sea solícito en su trabajo va a estar delante de reyes. Y cuando nos está dando esta figura, la Biblia nos está diciendo de un ascenso, nos está diciendo de ir hacia adelante, hacia arriba. Nos está hablando que llegará a nosotros una mejora de condiciones. Y dice: no estará delante de los de baja condición. No está bien ser un nini. No, esa condición no. No estará delante de los de baja condición. Dice lo que no estará, delante de quien no estará, pero inicia diciendo delante de quien sí estará. ¿Tú quieres estar con los de baja condición? ¿Con los que no progresan? ¿Con los que no avanzan? ¿Con los que están esperando que todo le den y que los empujen y que les pongan todo en bandeja de plata para que avancen? No, nosotros no somos de eso. En el reino de Dios esto no es así. En el reino de Dios somos cabeza y no cola. Y nosotros somos llamados a ser personas de excelencia. Así que dice que yo tendría que ser un hombre solícito en lo que hago. Solícito significa diligente, que sabe hacer su trabajo. Solícito, presto, dispuesto, que ha pulido, afilado las habilidades que tiene de parte de Dios, que lo que hace lo sabe hacer bien. Ese es un hombre solícito. ¿En qué trabajas hoy? ¿Estás capacitado? Porque entre más te capacites, entonces tu grado de solicitud, tu grado de perfeccionamiento se levanta y se eleva. Y entonces la promesa es de que si eres solícito, diligente, responsable, eficaz, eficiente, un hombre o mujer de resultados, no vas a estar con los de baja condición, sino que tú vas a estar con personas que van a levantar como un instrumento de Dios el nivel en el cual tú te encuentras hoy. ¿Con quién quieres estar? ¿Delante de reyes o delante de los de baja condición? Yo quiero estar delante de reyes. Seguramente tú también. ¿Qué tenemos que hacer? Ser solícitos, diligentes, personas que hacen bien las cosas. Va a pintar, muy bien, hermano, usted se dedica a eso, pinte bien, no haga un manchadero de cosas. Usted trabaja en la construcción, excelente, no deje la mezcla pegada ahí afuera de la casa. Parece que ahí está surgiendo otro cerro de la silla. No, es que el que vino a trabajar en la obra civil dejó ahí todo y ya se fue. Como le pagamos, se fue. Si va a hacer algo, hágalo bien, porque lo estás haciendo para Dios, porque ya no vives para ti mismo. Si vas a hacer algo, hazlo bien, y como resultado Dios te va a poner delante de personas importantes. ¿Cómo, pastor? Yo no soy importante. Sí, tú eres importante, pero hay otras personas que te van a jalar hacia otros niveles, hacia otras cosas que no conocemos, hacia otros contactos. Entonces, amados hermanos, todo esto es instrumento de Dios. Pero si no
nosotros no hiciéramos bien las cosas, esto no podría ser. Así que estar delante de reyes solamente es para los que hacen bien su trabajo. Cuarto consejo, ¿cómo hacer para agradar a Dios en lo que haga? El consejo es: haz más de lo que te pidieron. Haz más de lo que te pidieron. Siempre da un plus, siempre da un extra. Cuando tú en tu trabajo des un extra y des un plus, quiero decirte que aun cuando tengas otros compañeros, tu autoridad inmediata, estoy seguro que la persona que le viene a la mente para una promoción, para darle mejores prestaciones, para darle un ascenso, no va a ser aquel que siempre da el mínimo, siempre para abajo, siempre haciendo nada más lo único que se le dice. No, la persona que viene a la mente de tu autoridad inmediata en tu trabajo o en tu equipo, etcétera, es aquella que da un extra, que da un plus. Siempre da algo más. Si está en ti poder hacerlo, da algo más de todos los que están alrededor de ti, aún de tu propia competencia, aún de tus propios compañeros. Da más. Ay, pero es que el proyecto decía: haga 10 preguntas del capítulo 5 de historia. Pues si decía 10 preguntas, yo hice 10 preguntas. ¿Y cuál es la diferencia con los demás? Cuando agradamos a Dios, tú tienes que hacer más. ¿Sabes por qué? Porque tu Dios es así. Porque Dios es espléndido y Dios hace las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si Dios es espléndido, significa que Él da más. Y nosotros que somos sus hijos, ¿por qué tendríamos que ser diferentes? Da algo más. Da un extra. Te pidieron 10, haz 13, 14, 15, 20. Ay, pastor, no sabe lo que dice. Sí, sé perfectamente lo que te digo. Pero a mí me pagan nada más por 8 horas y apenas den las 4 de la tarde, yo ya voy ahí pidiendo el camión. No, usted no se vaya, usted pregúntele a su autoridad, ya terminamos, hay algo más que tenga que hacer, se le ofrece algo más. Ay, pastor, pero es que eso es ser barbero, ¿verdad? Y luego mis compañeros se van a enojar, y qué tal que me agarra la palabra y me dice que sí, y bárrele y trapéale. No, a mí no me pagan tanto para eso. Y si abusan de mí, de mi inocencia por estar yo ahí de ofrecido, es que tú ya se lo ofreciste a Dios. Tú no lo haces para tu jefe. El que te va a bendecir no es tu jefe. El que te está promoviendo no es tu jefe. Tu jefe es un instrumento del Señor. Tu jefe va a hacer lo que Dios diga. Tu jefe va a hacer lo que Dios quiere que Él haga. Por eso ofrécelo primero a Él. Y si vas a dar un extra, vas a dar 20, 30 minutos más a tu trabajo, ofrécelo a Dios. Si tú estás esperando que el jefe te diga, te alce, te nombre, te tome una foto del empleado del mes, no lo hagas con ese propósito. Porque la recompensa viene de Dios. Vivimos para agradarle a Él. Mateo 5:41 nos da un respaldo bíblico. Mateo 5:41 dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Por eso el Señor Jesús decía: ok, ¿quién me quiere seguir? El que me quiera seguir. No crea que va a estar comiendo pan y peces todo el tiempo. Hay veces que te voy a decir que sigas trabajando aun cuando es de noche para mí. Ay, no, yo nomás de día. No. Porque si tienes que hacer 1 milla, yo te voy a pedir que hagas 2. Haz más de lo que te pidieron. Esto tiene un contexto porque aquellos romanos podían decirle a una autoridad, a un soldado, y decirle: necesito, dile a estos judíos que me ayuden a llevar la carga, mi caballo no puede más, o que me den su caballo, préstame tu caballo, que ellos se bajen
que dejen ahí sus burros o mulas, bajen su carga y que lleven la mía. Entonces por lo menos debían de llevarlo una milla. Y el Señor dice, pero ustedes no. Esos los demás. Y si a ustedes los obligan a llevar una milla, es decir, si ya a ustedes les están diciendo sírveme, entonces no lo hagas por una, hazlo por 2 millas. Ay, pastor, mejor ya acabe, ya termine, ya no sé qué hacer con todo lo que nos está diciendo la palabra. No, espérese, todavía no acabamos. Todavía no acabamos. Es que ya lo de la milla fue la cereza, pastor. No, todavía no está la cereza. Vamos a ir a lo que sigue. Terminamos estos 4 consejos de cómo agradar a Dios en lo que hacemos, pero hay una verdad más que vamos a tener aquí. Lo que ofrezcas a Dios debe costarte. Lo que ofrezcas a Dios debe costarte. Yo le pregunto a usted, a ver, ayúdeme a llegar a una respuesta, a una conclusión, hermano. ¿Estaría bien que un jovencito se pasara todo el tiempo de su noviazgo invitando a la señorita, a su novia, invitándole al cine, invitándole a la plaza, invitándole a el parque fundidora, con el dinero de sus padres todo el tiempo? ¿Usted cree que estaría bien o usted cree que estaría mal? A mí me parece que no estaría bien. Digo, todos en algún momento comenzamos pidiéndole a nuestros padres, ¿verdad?, para salir. Pero hay un momento en el cual, cuando tú ya estás en una relación, que tú no puedes estar saludando con sombrero ajeno. ¿Cuántos podemos entender ese dicho? No es un versículo, es un dicho. Yo vi que están ahí ya buscando el versículo. No es un versículo. Y entonces saludamos ahí. No se puede saludar con un sombrero ajeno, sino que si tú vas a invitar algo a alguien que es especial para ti, tú tienes que trabajar para eso, porque es la novia tuya, no la de tus padres. Yo espero estarme explicando. Lo que ofrezcas debe costarte. ¿Dónde encontramos eso, pastor? Yo espero que tenga un versículo, pastor, para eso. Primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, verso 24. Primero de Crónicas 21, 24 dice, bueno, déjeme le digo el contexto. Había iniciado una mortandad en medio del pueblo de Israel por una razón. David se equivocó, quizás se llenó de arrogancia o vanagloria, no sé, y levanta un censo para ver hasta dónde ha crecido este pueblo tan grande, tanta victoria que me ha dado el Señor. Qué guerrero tan tremendo soy, quisiera saber los números. Y levanta un censo. ¿Y qué tiene de malo un censo? Si aquí hace censo en México, pastor, ¿será que nos va a caer también una plaga de esas? No, lo que pasa es que Dios ve las intenciones del corazón, y Dios vio algo incorrecto. Dios vio una intención incorrecta en algo que parece ser normal y bueno. Entonces la intención lo hizo malo. Y comienza a haber una plaga, y comienza ahí a suceder algo de mortandad. David se da cuenta de eso porque Dios le dijo, escoge cuál va a ser la consecuencia. Y él escogió, ¿verdad?, esa plaga de 3 días y venía la gente muriendo. Pero la forma en que se podía detener es que David fuera a cierto lugar y levantara para Dios un altar. Y cuando levantara el altar y pusiera los sacrificios ahí sobre el altar, eso se iba a detener. Entonces David fue hacia ese lugar donde iba a levantar el altar, y cuando llega ahí a esa era, a ese lugar de Ornán, él llega con Ornán, y cuando Ornán ve que viene el rey, él se acerca a recibirlo, y Ornán le dice,
yo quiero comprar tu tierra para levantar un altar para Dios y ofrecer sacrificios. Y Ornán le dice, sí, rey, lo que tú quieras. Mira, toma la tierra, agárrala, es tuya. ¿Y sabes qué? Los animales que vas a ofrecer, también yo los tengo. Tómalos, agárralos. Necesitas leña también la tengo. Te doy todo para que tú se lo ofrezcas al Señor. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Ay, aleluya, Dios confirmando, de aquí soy, gloria a Dios, ¿verdad? Dios me puso todo. Pues parece que sí, pero escuche, resulta que David le dijo no. ¿Cómo? Si yo hubiera dicho que sí. Pero David, que sabía tocar el corazón de Dios, porque si sabes tocar el corazón de Dios, mira, lo puedes tocar el corazón de Dios con el arpa, puedes tocar el corazón de Dios con tus calificaciones, tocando un instrumento, con lo que sea. Lo importante es que tú seas un adorador. Y David sabía tocar el corazón de Dios. Y David, yo me imagino que le dijo, gracias, qué buena persona eres, me da el terreno, las vacas, los becerros, bueyes, la leña, la tierra, todo me lo estás dando, pero no, gracias. Y es aquí en 1 de Crónicas 21-24 la respuesta de David. Y dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David dijo, no le voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. No le ofrezcas a Dios algo que no te cueste, porque entonces no es un sacrificio. David dice, te voy a comprar la tierra por su precio. Lo que tú me digas, eso te voy a dar. Y también todo lo demás, yo te lo voy a comprar, porque no tomaré para Jehová lo que es, ¿qué? Lo que es tuyo. Y aquí hay una situación, un principio bien importante, ¿verdad? Dios te va a recompensar por lo que tú ofrezcas, no por lo que ofrezca el de la derecha, el de la izquierda, el de adelante, el de atrás. Dios te va a bendecir por lo que tú le ofrezcas. Y eso es algo precioso. Nosotros le hemos dicho en varias ocasiones, nosotros somos personas que somos bendecidas, no por lo que dé la iglesia, sino por lo que cada uno de nosotros damos para Dios, por lo que yo le dé al Señor. Dios me bendice no por lo que tú des, Dios me bendice por lo que yo doy. Así que David nos enseña y nos da esta lección. Él sabe agradar a Dios. Y no puedes ofrecerle algo que no sea tuyo. No puedes ofrecerle algo a Dios que no te ha costado. Así que tú no esperes recibir bendición por algo que hizo el otro. Ay, que Dios lo bendiga a él y que me salpique a mí la bendición. No puedes vivir de salpicadas. Digo, sí, la misericordia de Dios es bien grande, ¿verdad? Sí, no, pero no. Nosotros estamos llamados a ser árboles de justicia, grandes, frondosos, ¿verdad? Para que nosotros demos sombra, fruto y bendición a los demás. Usted no puede tener, hermano, que somos mexicanos, somos latinos, no podemos tener una mentalidad de deme, dame, que sea gratis, que sea ahí lo menos que yo pueda invertir, siempre yéndonos para abajo, siempre viendo el menor esfuerzo. No, ese no es la mentalidad de un hijo de Dios. El hijo de Dios sabe, como David, que todo tiene un costo, y si tiene un costo, entonces lo puedo ofrecer. Y si lo puedo ofrecer a Dios, Dios se va a agradar, porque sabe que eso es mío, que yo tuve que dejar vida, tiempo, trabajo, recursos, y entonces lo puedo ofrecer a Dios. No puedes ofrecer algo que no te ha costado. Y dice, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste.
Por eso Dios es galardonador de los que le busquen. Porque para que le busques hay un costo. Ay, no, pero Dios ya pagó el precio. Estás fuera de contexto. El Señor ya pagó todo en la cruz del Calvario para tu salvación. Pero si tú le quieres agradar, si tú quieres darle un presente que despierte una sonrisa en el corazón de tu Padre, si hoy tú estás comprendiendo por la palabra de Dios que tu primera razón por la cual hoy respiras es para agradarle a Él, entonces tienes que saber que vale la pena cualquier cosa si lo vas a hacer y a Dios le va a gustar. Porque estamos hablando de alguien que ya hizo todo por nosotros. Nunca le vamos a ganar a Dios. Tú le das algo, el Señor viene con más. Le das algo que nunca le has dado y Dios viene con algo que nunca había recibido. Pareciera que el mensaje es confrontativo, pareciera que el mensaje es duro, pero quiero decirte que detrás de cada principio hay una bendición que te está esperando. Detrás de cada principio hay una recompensa. Detrás de cada principio hay una respuesta de parte del Señor. Cuando agradas a Dios, el Señor te va a dar hasta lo que no pediste. Amado hermano, la historia de David termina en que no había llegado ni aún el tiempo dicho y el Señor detuvo el castigo. El Señor detuvo la mortandad. ¿Por qué? Porque David dio algo que le costó. Hizo sacrificio, obedeció, se arrepintió, hizo lo que Dios le pidió. Por lo tanto, el Señor se agradó y esas cosas en contra se detuvieron. ¿Cuántas cosas están contra nuestra vida? Pero quiero decirte que se pueden detener cuando comenzamos a agradar a Dios. Hay muchas cosas en contra que van a detenerse y Dios va a hacer que comiencen a fluir a favor tuyo. Te invito a que cierres tus ojos y oremos juntos a Dios y que puedas hoy, como lo hicimos la semana anterior, hoy también, y si Dios nos permite, en las siguientes 2 semanas, seguiremos estableciendo el principio, seguiremos estableciendo el primer propósito por el cual existimos. Veremos otros más. El primer propósito es: yo vivo para agradar a Dios. Segunda milla. La segunda milla. Cristianos que corren la segunda milla. Este tema está cargado de compromiso del cristiano para con Dios. Está cargado de responsabilidad. Pero detrás de cada principio hay una grande bendición esperando ser derramada sobre tu cabeza. Apenas seas tú un cristiano que corre la segunda milla, apenas seamos una iglesia que corre la segunda milla. Porque al término de la segunda milla te estará esperando un Dios espléndido que no se avergüenza de sus hijos. Hijos que dejaron la mentalidad del mínimo esfuerzo, que dejaron la mentalidad del mínimo costo. Aquellos que dejaron la mentalidad de un ay ya como sea, ¿qué importa? Los cristianos que corren la segunda milla son aquellos que caminan hacia la excelencia. Y nosotros, iglesia, estamos aquí en Monterrey para agradar a Dios, ser una iglesia de excelencia.
Y aunque nuestro primer estado sea pequeño, nuestro postrer estado será sobremanera grande. Será grande porque somos de los que corren la segunda milla y no estaremos viendo el mínimo esfuerzo. Haremos y cubriremos el costo de lo que sea necesario, pero seremos una iglesia que con excelencia agrade a Dios. Puedes decirle eso a Dios hoy, esta mañana. Yo quiero ser un cristiano que corre la segunda milla, que hace las cosas bien, que responde correctamente, que es diligente. Un cristiano que da un plus, un extra. Porque la senda del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos, Señor, esta palabra en nuestro corazón. Que la palabra nos inspire, que la palabra nos impulse, que la palabra nos lleve, Señor, a lo que sigue en nuestra vida. No podemos estar en una misma condición, tenemos que ir a lo que sigue. Cristianos que corren la segunda milla. Y estará esperándonos esa maravillosa y espléndida recompensa, dones, presentes, regalos de parte de un Dios que se deleita en dar. Con un Dios generoso, bondadoso. Cristianos que corren la segunda milla. Bendigo a la iglesia, bendigo a tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amados hermanos, pues vamos para adelante. Recuerde, no puede perderse esta serie, Vivo para agradar a Dios. Recuerde, la semana pasada se requiere fe y Dios va a testificar de ti. Y hoy, cristianos que corren la segunda milla. Sigamos hacia adelante e iniciemos una semana llenos de gozo y de alegría y demos lo mejor para Dios, ofrezcámoslo a Él y vayamos hasta el final para agradar su nombre. Bendiciones, un abrazo para todos ustedes.